En esta tercera sesión sobre el abordaje e identificación del estado socioemocional actual, vamos a ver cómo podemos hacer una evaluación psicológica con pruebas psicométricas en niños y adolescentes. Lo primero que debemos hacer es asegurarnos de que el consentimiento informado esté debidamente diligenciado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es recogerlo. Si vemos que hay espacios en blanco, se devuelve y la evaluación no se realiza hasta que se termine de diligenciar por temas legales. Luego pasamos a organizar los espacios y los aspectos técnicos que ya hablamos en la sesión 2 de este módulo, tales como organizar a las personas con suficiente distancia, repartir los cuestionarios y asegurarse de que todos tengan los instrumentos necesarios para poder diligenciarlo, para poder escribir. Después pasamos a dar las instrucciones sobre la prueba. Si se van a utilizar distintos cuestionarios, es importante explicar cada uno de los cuestionarios a utilizar. En la explicación debemos indicar primero qué mide la prueba y hacerlo no con un lenguaje técnico, sino con palabras que sean comprensibles según la edad y particularidades de las personas a evaluar. Segundo, explicar cómo diligenciar el cuestionario, es decir, explicar la escala. Idealmente para niños y adolescentes la escala debería tener oraciones y no números. Muchas veces en estas explicaciones ayuda a poner ejemplos utilizando los primeros ítems. Entonces, por ejemplo, decir, vamos a leer unas preguntas sobre nuestra forma de ser o sobre lo que pensamos, sentimos o hacemos, y en cada pregunta vamos a marcar la opción que es más verdadera para nosotros. Por ejemplo, esta primera frase dice, puedo solucionar mis problemas, y dependiendo de qué tanto pueda hacerlo o no, voy a marcar una X si es para nada cierto, un poco cierto, más o menos cierto o muy cierto. Si me es difícil, diría que nada cierto, pero si soluciono fácil los problemas, marcaría muy cierto. Esto en el ejemplo de que sea una escala con oraciones. Si fuera una escala numérica, diríamos, por ejemplo, vamos a leer unas preguntas sobre nuestra forma de ser o sobre qué pensamos, sentimos o hacemos, y en cada pregunta vamos a marcar de 1 a 4, dependiendo de qué tan verdadero sea para nosotros. Entonces, por ejemplo, esta primera frase dice, puedo solucionar mis problemas, y si definitivamente no es cierto, marco 1. Si es un poco cierto, marco 2. Si es más o menos cierto, marco 3, y si es muy cierto que puedo solucionar mis problemas, marco 4. Luego de esto, también se debe volver a retomar los puntos indicados en el consentimiento informado, particularmente sobre el carácter confidencial de la información, para asegurarnos que los niños y adolescentes respondan de forma honesta. Luego se debe indicar que las respuestas son individuales y que no hay una respuesta verdadera o falsa, correcta o incorrecta, siempre y cuando se presente la postura real del menor. Por ejemplo, decirles, aquí las respuestas son secretas y solo la vamos a ver las personas que evaluemos. Aquí no hay respuestas correctas ni incorrectas, debes contestar lo que sea más verdadero para ti. Como es un cuestionario personal, debes concentrarte solo en tus preguntas. Léelas una a una con atención y realízalo en silencio. Si tienes alguna duda, solo tienes que levantar la mano y te vamos a ayudar enseguida. Es importante que todas las instrucciones que demos las demos en voz alta, desplazándonos por todo el espacio para atraer la atención y asegurándose de tomar todo el tiempo que sea necesario para que quede claro cuestionario por cuestionario. Y por último, se debe hacer énfasis en recordar qué beneficios tiene el contestar los cuestionarios de forma honesta, es decir, establecer por qué es importante que contesten y se comprometan en la realización del cuestionario. Si se van a utilizar varios cuestionarios, se recomienda realizar pausas con la condición de no dejar cuestionarios a medio llenar, es decir, el receso se tomaría luego de terminar un cuestionario y antes de empezar el otro. Y el evaluador debe estar atento todo el tiempo, tanto para responder dudas como para asegurarse que no se vean las respuestas los unos a los otros. Luego de aplicado el cuestionario, de corregido, de calificado, debemos devolver los resultados que encontramos. Y al hacer esta evaluación, se recomienda que primero lo hagamos con el niño o adolescente. Es importante no hablar solo del puntaje obtenido, sino explicarlo en un lenguaje fácil de comprender, es decir, no decirle solo sacaste una puntuación de tanto, sino qué significa ese resultado, explicar qué implicaciones tiene.
Luego, esta información se comparte con familias según sea necesario y al hacerlo centrarse principalmente en recomendaciones. Lo mismo si la información va a ser compartida en el colegio. Si se realizan informes, es importante que al entregar el informe se lea en conjunto con el niño y con familiares para explicar los resultados y asegurarse de responder las preguntas que puedan surgir para no tener malinterpretaciones. Al hacer la devolución es importante entender el alcance que tiene nuestra evaluación, porque este tipo de evaluaciones nos ayudan a generar e identificar sospechas, pero no a hacer diagnósticos. Las evaluaciones informales, como las que se realizan en colegios con una entrevista o la aplicación de una prueba, nos ayuda a darle fuerza a una sospecha. Si yo tengo una sospecha que algún menor puede tener dificultades en su desarrollo socioemocional porque notamos ciertos signos de alarma, realizo la evaluación que ayude a fortalecer dicha sospecha y así tener material que lo valide para poder comunicarlo a los adultos responsables del niño o adolescente, remitir a profesionales expertos y activar rutas de atención. Pero de ninguna manera esto es igual a un diagnóstico. Es decir, con esto yo puedo alertar, puedo prender una alarma ante una posible dificultad emocional, psicosocial o del desarrollo socioemocional, pero no puedo, por ejemplo, diagnosticar trastornos como ansiedad o depresión. Es de vital importancia tener en cuenta esto cuando se comuniquen los resultados de la evaluación, pues en estos casos no se tiene ni el conocimiento, ni la formación, ni el material necesario para realizar cualquier tipo de diagnóstico. Y es muy diferente decir, es que tú tienes depresión, a creo que estás teniendo algunas dificultades emocionales, que no te estás sintiendo bien y eso puede estar afectándote. Un diagnóstico, en cambio, es un proceso complejo que requiere un multimétodo y una multifuente y debe estar a cargo únicamente de profesionales de salud expertos con los conocimientos y la formación necesaria. Son únicamente ellos quienes deben encargarse de la identificación y tratamiento de trastornos emocionales, trastornos comportamentales y problemas de salud mental. Si con la evaluación inicial que yo realice en ambientes educativos sospecho de que hay una presencia de un posible trastorno, debemos hacer una remisión. Desde el colegio, lo que podemos hacer es tomar medidas de prevención y promoción del bienestar según los resultados que obtengamos.